En este contexto del coronavirus, varios trabajadores han sido suspendidos y sin salario, han tenido que sacrificar sus salarios, lo que implica un golpe para su bolsillo. Vamos a conversar sobre este tema, suspensión laboral sin salario. ¿Esto es legal o no? Vamos a conversar con el doctor Sergio Zamora, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, muy amable por la invitación que me han hecho. Efectivamente, algo muy importante que debemos diferenciar es lo que es suspensión y lo que es terminación, ¿verdad? Porque suspensión no es más que la interrupción de forma temporal de la ejecución del trabajo y no perdes tus derechos y obligaciones que emanan tanto el empleador hacia vos como vos hacia el empleador. En cambio, que la terminación del contrato de trabajo sí finaliza, finiquita todo tipo de relación de trabajo que puedan haber, donde no van a quedar pendientes ningún tipo de obligaciones entre ambos sujetos. La suspensión sin goce de salario sí está regulado en nuestro Código Laboral, la Ley 185, siempre y cuando el empleador cumpla con los requisitos que la ley establece para poder suspender al trabajador. Porque si el Ministerio del Trabajo no le ha autorizado a ese empleador a suspender al trabajador, tendrá que pagarle. Por eso existe la norma jurídica laboral, de la cual establece para esos tipos de casos, ese tipo de procedimiento. Y también debemos de ver, porque hay suspensión individual y suspensión colectiva. Pero en lo legal cabe el hecho de una suspensión sin salario. Sí, por eso te repito, siempre y cuando el empleador cumpla con el procedimiento que establece la ley. ¿Cuál es eso? Ellos deben de solicitarle ante la Inspectoría Departamental del Trabajo que le corresponde la suspensión, danos motivo por qué. Si hablamos de la suspensión colectiva, el empleador está en toda la obligación de ir a solicitarle al Ministerio del Trabajo esa suspensión colectiva. Y la suspensión colectiva te lo establecen en 4 casos, ¿verdad? Falta de materia prima, problemas económicos, que podría tal vez encuadrar dentro posiblemente la falta de materia prima que te conlleva el problema económico, la falta de higiene, porque ya han varias veces de que la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional te ha estado advirtiendo y no hace caso, y la otra, caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, en ese sentido, el empleador hace la solicitud formal ante el Inspector Departamental del Trabajo. El Inspector Departamental del Trabajo va a darle atención, audiencia a los trabajadores, va a mandar a oír a los trabajadores en relación a esto del empleador. Y desde que él presenta la solicitud, según el Código del Trabajo, el Inspector Departamental tiene 6 días para resolver si da lugar o no da lugar a la suspensión. Si da lugar a la suspensión, solo te va, el artículo 38 del Código del Trabajo te establece que solo te van a pagar 6 días por el tiempo que vas a estar en suspenso. Ahora, ¿el tiempo ¿es indefinido o en base a qué se puede determinar? No, el tiempo es definido. El tiempo es definido. Ejemplo, si es falta de materia prima, el empleador en la solicitud que él haga, él le va a hacer ver al Inspector Departamental del Trabajo cuál es ese tiempo que él necesita estar en suspenso. En la falta de materia prima puede ser que tu proveedor, que es internacional, que viene de afuera, tu materia prima, te dice que te va a abastecer de materia prima hasta dentro de 6, 7 meses. ¿Qué es lo que han argumentado ahorita con la situación de los trabajadores de alguna zona franca? Que han manifestado pues de que prácticamente han tenido que enviar a los trabajadores a sus casas porque no tienen materia prima, otro argumentando que es por la misma situación de evitar contagios por coronavirus. Entonces, más que todo por esa vía va en lo correcto. Bueno, pero habría que ver, porque hasta donde tengo entendido, lo que he escuchado en los medios es despido, no es suspensión. Ha habido como una combinación, según lo que tengo entendido, y hablábamos de hecho la semana pasada con la experta laboralista, que es doña Sandra Ramos, y explicaba de que tenían un monitoreo en alrededor de 42 empresas de zona franca en el país, de las cuales ellos tenían en sus registros que habían como 2 o 3 empresas que en su totalidad sumaban más de 2.700 trabajadores despedidos y una gran cantidad que estaban suspendidos, pero que no necesariamente pues habían perdido su empleo como tal. Para yo poder, como no tengo conocimiento de causa, y para particularizar en ese sentido que vos me estás diciendo, tendría que conocer y habría que ver si efectivamente esta zona franca cumplieron con el procedimiento que establece la ley para suspender. Es más, para despedir.
Cuando el despido es colectivo, también tiene que solicitarlo el Ministerio del Trabajo, porque si no se le va a convertir en un despido ilegal, porque es un despido masivo. Y cuando el despido es masivo hay que solicitarle al Ministerio del Trabajo. Hay que demostrar en el Ministerio del Trabajo que efectivamente no tenés capacidad económica para mantener esa empresa trabajando. No tenés capacidad económica para soportar el pago de esos salarios. Si ellos no lo hacen de esa manera, los trabajadores perfectamente pueden pedir su reintegro porque no cumplieron con el procedimiento que establece la ley. Te estoy hablando del despido. El despido masivo también hay que solicitar al Ministerio del Trabajo. En la suspensión, a estos que tienen suspendido, tienen que también de la misma manera, porque hay una suspensión masiva, con mucha más razón. Entonces tenés que ir ante el Ministerio del Trabajo que te lo autorice. Habría que ver en cada uno de los aspectos si cumplieron o no cumplieron con ese procedimiento y cuál es la línea que los trabajadores, y en el caso que me mencionaba doña Sandra Ramos, ¿verdad? Apoyar a estos trabajadores para que interpongan, que ya la deberían de haber hecho porque tenés 30 días. 30 días. Entonces, para proteger a estos trabajadores y solicitar el reintegro. ¿Por qué? Porque los procedimientos no están ahí por estar, están para cumplirse. La ley está para cumplirse, querramos o no querramos y de donde venga. Ahora, hay situaciones de que los trabajadores incluso están recibiendo el 50% de su salario. Más que todo están asumiendo, en parte ellos, la situación en el sacrificio de su salario total. Pero viene a dejar un poco desprotegido en tanto el garantizar su salario completo por el hecho de poder subsistir, sabiendo de que muchas de estas personas pueden ser cabeza de hogar. Bueno, cuando decís que te redujeron el salario, si hay el mutuo consentimiento entre trabajadores y empleadores y está debidamente firmado ese mutuo consentimiento, no hay problema. El problema es cuando el empleador viene, te lo impone y vos no querés, él no te puede bajar tu salario. Es prohibido. Entonces, si es desde ese punto de vista, habría que ver si existe algo formal. El artículo 43 te habla algo sobre el mutuo consentimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los juzgados, cuando estamos en juicio, muchos dicen que el trabajador aceptó desde el momento que continuó trabajando y estuvo aceptando ese salario. Muchos argumentan eso en los juicios, ¿ves? Pero la verdad es la cosa que el trabajador no lo hace por temor a que lo despidan. Vamos a escuchar una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Yo quiero hacer una consulta. Mi mamá trabajó en la zona franca de la Formosa Textil, pero a ella solo le dieron como constancia que vaya a traer su liquidación, pero no le dicen que, bueno, si es cancelación o qué es, porque hay personas que están trabajando en la zona. A ella le falta 2 años para jubilar. Ella salió enferma de allí, de pelusa en los pulmones. Y entonces eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuándo ocurrió eso? Yo para continuar esto, o su liquidación, o cuánto le va a cubrir el seguro. No sé, usted sabe, estos problemas están que no sabemos qué hacer, pues, económicamente. ¿Cuándo ocurrió esa suspensión o esa noticia que le dieron a su mamá? El lunes. Ok. Posiblemente sea uno de los tantos casos que hemos estado hablando. Seguramente. Si efectivamente ellos tienen certeza, hay que ir donde el médico tratante para que te pueda diagnosticar si efectivamente la enfermedad de ella es una enfermedad profesional. Si deviene de la labor que vos venís desarrollando y esa enfermedad profesional llega a un determinado tiempo que ya te afecta la salud y que llega a ser incapacitado, para que te puedan dar tu pensión y tramitarla ante el INSS como riesgo laboral. Entonces, pero para eso necesitan tener ese documento. Ahora, si lo logran demostrar, habría que ver con el empleador y pedir el reintegro porque ella está enferma, producto de la misma actividad laboral que ella venía desarrollando. Hay otra llamada telefónica, muy buenos días. Aló, sí, buenos días. Adelante, ¿cuál es su consulta?
Quisiera saber yo cómo hacer para las personas que están sin trabajo y tienen que dar una pensión laboral, una pensión de salario para niños. Okay, ¿Cómo la muchas pregunta? gracias. No le comprendí bien. ¿Lo tenemos en línea todavía? Sí, sí. Repita la pregunta nuevamente, por favor. Es que yo estoy sin trabajo y tengo que dar la pensión de mi niño. Tiene una demanda usted formal en los juzgados, pues, y llegó a un acuerdo. Sí. Ujú. ¿Está sin empleo actualmente? Sí, estoy sin empleo actualmente. Bueno, ya ahí nos salimos del campo laboral y entramos prácticamente en el campo de familia, en materia de familia. La realidad de las cosas que tienes que buscar cómo cumplir. Tienes que buscar cómo cumplir con esa pensión de alimentos que el juez te ha establecido. Entonces hay que cumplirla. Hay diferentes formas y diferentes maneras en el cual podamos trabajar. Poder recurrir ante el juez correspondiente y exponer su caso, que está sin empleo, y llegar a algún acuerdo de quizás no dar la cantidad que habían, valga la redundancia, acordado un inicio, y sino dar algo proporcional. Bueno, lo más seguro que por lo general cuando hay incumplimiento de alimentos hay diferentes vías. Y la más que utilizan es la vía penal, por incumplimiento de alimentos, por omisión deliberada de alimentos. Entonces es posible que cuando lleguen allí lleguen a acuerdo y le explique, pues, porque es cierto, ese es un problema que se da bastante en nuestro país, del incumplimiento de alimentos. Y muchos dicen no tengo trabajo, y en el fondo a veces sí. Entonces habría que ver el caso particular. Hay otra llamada telefónica, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, adelante con su consulta. Sí, quería hacer una consulta al doctor. Doctor, para la suspensión. Para la suspensión individual me basta tener el reglamento interno sin ir a la inspectoría departamental, y para la suspensión colectiva sí tengo que ir. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Así es. Vos te vas al artículo 34 y te establece la suspensión individual. ¿Cuál es la suspensión individual? Subsidio. El embarazo, porque es la maternidad, durante el embarazo, durante el subsidio pre y postnatal. Entonces, si la embarazada, y lo quiero dejar bien claro, está obligada a acreditar su embarazo, tiene que notificarle al empleador. La ley de seguridad social lo establece. ¿Por qué motivo? Por todas aquellas situaciones de aseguramiento que el empleador debe tomar en cuenta. Uno, la ley te dice que la mujer embarazada, después de 6 meses de embarazo, no la puede poner en roles nocturnos. No puede, es prohibido. El empleador se tiene que preparar quién la va a reponer a ella durante los 3 meses que va a estar de subsidio. El empleador tiene que ver los permisos que le tiene que ir dando. Entonces, esas suspensiones individuales no requiere de ir al Ministerio del Trabajo. La colectiva sí, que está en el artículo 38. ¿Cuáles serían sus recomendaciones ya, pues, para ir finalizando con respecto a estos trabajadores que sienten que sus derechos han sido vulnerados, o quizás fueron enviados a sus casas con la mitad del salario y no hubo un mutuo acuerdo como usted tal lo explicaba? Bueno, lo que están suspendidos, que es lo que más preocupa, o lo que han sido despedidos de forma masiva y no han cumplido con el procedimiento que establece la ley te da hasta 1 año para invocar la acción. Pasado del año prescribe ese derecho. Para los que les han bajado salario y no están de acuerdo, ellos pueden demandar y poner en manifiesto que ellos en ningún momento han estado de acuerdo con la reducción de salario. ¿Es posible que algunas empresas estén aprovechándose de la situación como tal para sacrificar a los trabajadores y no asumir en cierta manera ellos algún tipo de responsabilidad, conscientes de la situación que estamos viviendo? Podría ser, o sea que en arca abierta todo el mundo peca. Es posible. Vos sabés que eso no se puede dejar a un lado.
Ok, muchísimas gracias al doctor Sergio Zamora, que nos ha acompañado esta mañana en Asesoría Jurídica. Hacemos un breve corte comercial. En un momento vamos a despedir, pues vamos a darle traslado a Jocelyn Medrano, que nos tiene información de interés.